Buen día. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Hola, Buenas profe, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ya no es de día Buenas hace tardes, rato. buenas noches. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? están? Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Creo que fue María José. Fue Analía. Juana Yo Lía. creo yo. Bueno, buenas tardes, Ana Lía. Buenas tardes, María José. Me apareciste justo ahí y dije, bueno, fue ella. Así no quedó mal. Buenas tardes, Ana Lía, si no se enoja. Bueno, bueno, bueno. Segundo encuentro. ¿Cómo están? ¿Con muchas ganas? Miéntanme un poco, por favor. No, sí, las ganas estaban, el horario, ¿viste? Ponga todo, después de tener el día encima, pero bueno, ya sabemos que esto es así. Hoy, Distancia. hoy tienen otra materia más, antes, así opcional también. Hoy no, Hoy no. hoy no, Ah, solo la tuya. yo pensé que tenían a las 6 y a las 8 que estaban así concatenadas las dos materias. No, Ah, los miércoles son ah. ese día. Los miércoles 18 a 22. Bueno, yo estoy haciendo la especialización en psicosocial en el IAS también y tengo lunes y miércoles de 18 a 22. Así que es fatal, pero nos toca. Hay que seguir estudiando, así que ahí cambio el rol, me pongo el rol de alumno para aprender. Sí que bueno. Bueno, dado que son las 8, yo voy a arrancar porque de esa forma aprovechamos el tiempo. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a ver un tema hoy y vamos a repasar un poco del trabajo práctico para que tengan los lineamientos todo, porque nos queda una semanita para presentar las propuestas, una semana y media más o menos. Hasta ahora presentaron cuatro solos, así repasamos por si hay alguna duda de qué hay que presentar y cuál es la idea del trabajo práctico. En la página del IAS en el campus no hay nada cargado todavía. Yo intenté cargar y se me colgó como para los lineamientos. Voy a cargar todo y voy a poner fecha de entrega ahora les cuento un poco, desde el 2 de abril la fecha de entrega, como para que el que quiera empezar a trabajar lo vayan haciendo y cargando cuando quieran hasta el 23 de mayo, que es la fecha tope de entrega. Así que bueno, comparto pantalla. Chun, chun. Perfecto. Compartir. Perfecto. Bueno, empecemos con el trabajo práctico. Vamos a ver, primero un poco lo que hice fue generar un formulario de forms, que voy a minimizar esto, así no molesta, como de costumbre, y esto también, a ver si sale. Generé un formulario de forms, el cual tienen cargado, el cual los lleva a esta partecita, y son las indicaciones del trabajo práctico. ¿Cuáles son los objetivos? Igual ahora lo leemos en la descripción del TP, en el documento Word. Pero en este formulario la idea es que cada alumno haga una propuesta de 5 puestos a analizar en base a las bases que están en el Word. Tienen que decir de cada uno de esos puestos, primero, bueno, por supuesto, el apellido de cada uno, el mail como para yo ubicarlos y poder asignar. Y después, el puesto de cada uno, donde van a colocar el tipo de industria, el nombre del puesto, tipo de industria, alimenticia, nombre del puesto, operador de sobadora de harina, autoelevadorista o clarquista, o como le quieran decir, o llalero, como le digan en cada industria, mecánico, y una pequeña descripción de las tareas pequeñas, porque después la idea es que en el trabajo práctico profundicen mucho más en todo esto. Y que cada uno haga 5 propuestas de puestos. La idea es que sea industrial o laboral, puede ser un puesto de oficina y la verdad es que no, es medio aburrido. Yo quiero que apliquen un poco los conocimientos de estos casi 3 años de carrera. Entonces intenten buscar algo un poco más complejo. Puede ser un mecánico
o de algún lugar, un gomero de ruta, un gomero, alguien que cambia las ruedas de los neumáticos y hace lubricación y hace otras tareas. Sí, podemos buscar casi oficios también, un carpintero, hay un montón de cosas que uno a veces lo piensa siempre como puesto como algo muy pesado y se encuentra con cosas un poco más simples, un bicicletero, hay muchas cosas de estas que podemos expandir. Por si alguno me dice, no conozco ninguna industria, no sé dónde buscar, empiecen a analizar y van a ver que hay gente que trabaja por todos lados. Entonces, es encontrar ese puesto, no un administrativo, pero una persona que ustedes lo analicen y digan, che, hay algunos riesgos y todo eso como para analizar. Profe, ¿y trabajo rural puede ser? Por ejemplo, un tambero, un alambrador, Puede un... ser, no conozco nada de ese mundo, pero tranquilamente, y vas a ver que hay mucho más riesgo de lo que crees, así que Sí, yo no, te diría no. tranquilamente. Es de lo que más conozco y sí, hay muchísimo riesgo. Por eso, yo, a ver, voy a decir algo que es un poco de experiencia. Hacer un trabajo práctico de lo que conocemos es más fácil, es más desafiante cuando me mandan a un mundo totalmente desconocido. He hecho en alumnos en lo presencial, que son más trabajos grupales, los he hecho hacer apicultura, para alguien de Buenos Aires es el desconocimiento total y hay un montón de cosas para hacer, desde manejo de químicos, máquinas, procesos, riesgos. Pero el mundo rural hay muchísimo riesgo y cuando uno empieza a caminar se da cuenta de que a veces hasta se nos escapan cosas. Si eligen un puesto que puedan tener contacto, puestos que puedan tener contacto con la persona para hablar, es un golazo. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije en entrevista? No sé si alguno lo hizo, porque esto es totalmente opcional para ustedes. Pero cuando uno empieza a hablar con la gente, empieza a descubrir un montón de cosas que no sabía, de sus tareas diarias, de sus ritmos de trabajo, de ciclos de trabajo respecto de horarios, temporada. Cuando hablamos de rural, tenemos todos los trabajos por ciclo y capaz uno dice, bueno, el horario de trabajo es muy temprano en la mañana y muy tarde de la noche porque abajo del sol no se puede trabajar, si es en pleno campo, pero en ese tiempo hacen otras tareas y capaz hacen acumulación, limpieza y preparan otras cosas. Entonces, busquen qué van a encontrar y desafíense un poco para aprender. La idea de esto es que ustedes aprendan haciendo una buena evaluación de riesgo de las tareas que hace la persona, porque en base a eso es la única forma que podemos determinar los elementos de protección personal y colectiva. Matías, Dime, ¿sabes que el año pasado, el cuatrimestre pasado, en práctica profesionalizante 2 justamente nos hicieron hacer un práctico que era una entrevista bien, de alguien conocido de un puesto de trabajo, identificando riesgos y todo eso? Así que estuvo, es lo que vos nos comentabas, lo que nos sugerías, eso ya lo hicimos y estuvo bien. muy bueno. Sí, Yo creo, y es eso tal es cual lo que algo vos que, decís. Y aparte muy variado, porque después los comentábamos los casos y no sé, yo por ejemplo lo hice con una amiga que trabaja en una autopista, viste, en la parte administrativa, pero bueno, por ejemplo había cosas que ella comentaba de vibraciones, no sé, que por ahí a uno no se le hubiese ocurrido y bueno, nada, súper, está piola. no, está bueno. Y después porque además nosotros somos los profesionales que tenemos que, en base, esto capaz les va a pasar en la vida profesional muchas veces. Alguien les va a decir, tengo riesgo de esto. Y nosotros somos los profesionales para analizar si realmente es así o no el riesgo. O qué hay que hacer para determinar si ese riesgo existe o no. Porque muchas veces esto que vos me decís, no, tengo vibraciones. Bueno, espera. Una cuestión es la percepción de la vibración, otra cuestión es la medición de la vibración que pueda dañar el cuerpo en todo esto. Entonces ahí entramos en las materias de higiene con vibraciones. Tengo que mandar a medir vibraciones transmitidas estructurales para la persona porque estamos hablando de un puesto de oficina donde puede percibir eso. Y bueno, ¿da o no da? Y si da, ¿qué hago? Y ahí entras en el dolor de cabeza que todos decimos, ¿qué haces con un edificio que vibra? ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces está bueno y me parece que eso, yo siempre digo, desde el primer año deberíamos empezar con poco conocimiento a hacer esto y cada materia que llega volver a hacerlo, porque nos ayuda a ir incorporando información que es nuestra vida profesional. Bien, esto, ¿cuándo tiene que estar cargado? El 31 del 3 tiene que estar cargado, chicos. El que no lo cargó el 31 del 3 perdió al piste recuperatorio. Es así de simple, porque no voy a poder asignar trabajo práctico. Por eso yo con la fecha soy muy estricto. El 31 del 3 a las 12 de la noche, casi el primero del 4, ya tienen que estar todos cargados. Hasta ahora fueron 4 solos, que fueron lo que lo hicieron, pero pónganle ganas a todo esto. Y el trabajo práctico en sí va a tener fecha límite de entrega el 23 del 5, se puede entregar desde el día siguiente que yo asigne las tareas, ya lo pueden entregar. Bien.
Trabajo práctico, un poco lo que les dije. ¿Qué es lo que buscamos? Primero yo les pasé un Word. ¿Por qué? Este es el formato del trabajo práctico que me tienen que entregar. Borran lo que se espera del trabajo práctico y empiezan a hacerle caso a todos los lineamientos que están. Misma carátula, mismo, fecha de entrega, la fecha que no entreguen ustedes realmente, apellido y nombre de cada uno de ustedes, respetan el formato, respetan el título acá en el encabezado, ponen el número de página que ya está puesto, ponen la fecha de entrega. ¿Qué buscamos? Lo que les dije. Evaluar un puesto de trabajo, determinar los riesgos que tiene esa persona y determinar para esos riesgos qué elementos de protección personal va a usar esa persona, por eso un administrativo no va a usar nada, y qué elementos de protección colectiva vamos a necesitar. Esperen que el Zoom está molesto. No sé por qué. ¿Y qué elementos de protección colectiva corresponderían para esto? Y elementos de emergencia. Si estamos hablando de que tiene que haber extintores, vamos a hablar de si hay un riesgo de incendio. En las tareas vamos a hablar de que tiene que haber extintores, capaz manguera de incendio. Vamos a tener que pensar en esto. ¿Cómo van a hacer el trabajo práctico? Los lineamientos, que esto lo deberían ver en primer año para siempre ser iguales presentando un trabajo. Evidentemente tiene que haber un índice. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que ustedes quieren aprender o quieren obtener de este trabajo práctico? Es un análisis de ustedes en base a todo lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que me quiero llevar? Una introducción, descripción de la empresa, sin nombres de empresa, no necesito el nombre de la empresa, pero me digan planta metalúrgica, tantos empleados, hace tal tipo de producto para uno imaginarse los riesgos que van a estar relacionados en todo esto. Industria agroindustrial focalizada en siembra de tal cosa, con un método muy manual o un método automático, con maquinaria industrial. Algo como para yo imaginarme con galpones, acopio, distribución, empaquetado, porque algunas capaz sale a granel todo, si es en el agro puede salir a granel o puede tener subprocesos hasta hacer un producto de entrega en la misma industria o en bolsas más grandes de 1 metro cúbico, bolsas un poco más chicas. Descripción de la tarea evaluada. Descripción de los peligros y los riesgos de la tarea. ¿Se acuerdan la diferencia entre peligro y riesgo? Lo vieron en primer año, deberían haberlo visto. Acuérdensela para saber. El peligro es lo que está, el riesgo es la ponderación en base a ese peligro. Descripción de los CPP y EPC a utilizar. Si es una persona que hace mantenimiento y que tiene que subir a los techos, va a haber un EPC que va a ser una línea de vida o puntos de anclaje para poder trabajar en techo, acorde a la resolución 61, que lo deberían haber visto, es una resolución del 2023. Entonces van a tener que hablar de esto. Van a tener que hacer para cada EPP y cada elemento de protección colectiva y elemento de protección personal una especificación técnica de compra. ¿Qué quiere decir? Una hoja por cada elemento que diga qué es lo que necesitan, cuántas unidades, qué certificaciones necesitan, qué talles, qué color, para qué riesgos lo necesitan. Acuérdense, vamos a ir viendo, guantes hay talles, cascos hay talles, protección respiratoria hay talles, sin contar la ropa, zapatos también. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, tengo una dotación de 50 personas, bueno, voy a tener que comprar zapatos de tal talla, tal talle. Si tengo dotación femenina, me voy a tener que ir a un 36, 35. Si tengo nada más masculina y puedo arrancar de un 38, 39. Hay excepciones, pero no es lo normal. Entonces, van a tener que hacer una especificación. ¿Qué certificación? ¿Qué marcación? Todo esto lo vamos a ir viendo en la materia. Y después pueden agregar lo que quieran. Si es un puesto real y quieren sacar fotos, no pongamos nombres de personas, nombres de industrias, porque no me interesa, la verdad. Pero si quieren sacar fotos como ejemplo, mirá, vi que hacía esta tarea y acá hay un riesgo. Usa estos productos químicos, la foto de los productos químicos, porque en base a eso van a determinar el tipo de guante que tiene que usar, porque no todos los guantes para productos químicos son iguales. Según el químico es el tipo de guante. Si trabaja en intemperie, le voy a tener que dar protección solar, le voy a tener que dar ropa con protección UV, lentes con protección. Entonces vamos a tener que trabajar en eso. Las conclusiones, lo que aprendieron. Primero dijimos lo que queríamos y después las conclusiones, lo que ustedes aprendieron de este trabajo práctico. Bibliografía, todo lo que consulten. Ojo con las tecnologías, con todo, pídanle si usan ChatGPT, Gemini o cualquier inteligencia artificial, que todos la usamos para trabajar, por eso la pueden usar. Pídanle que les dé la bibliografía de donde están sacando la información y confirmen que no sea un blog de un pibe que escribió es esto.
que sean manuales, que sean libros, que sea una bibliografía comprobable, porque por lástima hoy en Internet hay mucha basura. Entonces nos pasa que yo estoy viendo, no, pero habla un pibe de PP que es un técnico recién recibido que quiere sacar seguidores en Instagram o en YouTube y hace un video de PP y te das cuenta que los fundamentos no son buenos. Entonces tengan cuidado con la información que están recabando, que sean de fabricantes de PP, que sean de normas, para ver que sea información clara. Anexo, si quieren poner planos, instructivos, ustedes dicen, no, donde hice toda la investigación había un instructivo de trabajo seguro que lo tomé para esta tarea porque ya estaba hecho, porque no está mal, y dice esto CPP, pero yo de mi evaluación detecté que faltaba este riesgo y agregué esto, pero no queda claro porque el instructivo, cosa que me pasa a mí, siempre me pasó, dice, en el puesto de trabajo debe usar guantes. Cuando veamos la clase de guantes, hay 50 tipos de guantes. Entonces, ¿qué guante tiene que usar el trabajador? Puede usar un guante de hilo, un guante de látex descartable, un guante anticorte, guante impacto, un guante contra radiaciones, qué sé yo. Entonces, tengo que prestar atención a lo que leo para ver que sea preciso. El trabajo lo van a presentar en Time New Roman o Arial, tamaño 10, para que ocupe menos hojas. Interlineado simple, hoja 4, formato, lo entregan en PDF. Cuando habilite la página del campus, va a recibir únicamente PDFs, no van a poder presentarlo y en un único documento. Así que si son más documentos, utilicen un unificador de PDF que hay. Yo uso normalmente iLove, ¿dónde está? iLove PDF y acá uno o separo PDFs. Si tienen varios documentos y los quieren unir, transforman todo a PDF individual, lo usan en Word, imprimir como PDF o guardar como PDF, y acá juntan todos los documentos en uno siguiendo un orden, cualquier cosa, por si no lo sabían, siempre. Se entrega, bueno, acá vía mail no, esto va a ser en el campus, acá me quedó mal, vía campus, el 23 del 5. Las páginas, recordar, no borren las cosas, si está numerado, está numerado. Y si quieren, compártanlos con sus compañeros por el chat, por el grupo de WhatsApp, porque capaz algún día les toca ese trabajo y dicen, che, yo me acuerdo que alguien hizo un trabajo de tal tarea y te allana un poquito el camino. Un poco lo mismo que dijimos, tengan en cuenta unas cosas. Trabajo consiste en el análisis de las partes, información contenida en el mismo debe ser de desarrollo individual. Al tratarse de una evaluación sobre una tarea real, deben adjuntar fotografías, tomen fotos si pueden tomarlas o de referencia de las tareas realizadas por el trabajador. Usen IA, yo no tengo ningún problema para determinar peligros y riesgos si quieren, pero analicen, lean las cosas. A veces pone riesgos que no existe porque pasó en algún lugar o porque está mal cargado. Realicen un buen análisis de información, verifiquen y expándanla. Pongámosle cabeza, no nos quedemos con lo que nos dé la inteligencia artificial porque usan desde palabras que no usamos en Argentina, a veces cualquier inteligencia artificial te puede parar palabras que no son nuestras. Si trabajás con gente, a veces un procedimiento de trabajo, si pones una palabra difícil, el trabajador no la entiende y si no la entiende, no la cumple y si no la cumple, se lastima y es nuestra responsabilidad. No solamente analicen las tareas rutinarias, y esto es muy importante. Una persona te dice, no, yo me dedico a esto. Y ahí tiene que venir, hay una cosa cuando se investigan accidentes que se llama los 5 por qué. Acá lo que le vamos a aplicar es, ¿y el qué más haces? Como pregunta. Y la vamos a repetir 5 veces a la persona. Bueno, no, yo me dedico todo el día a, vamos a decir, inflar neumáticos. ¿Y qué más haces? No, además de eso, tengo que hacer la mezcla del producto para encaucharlo, para taparlo. ¿Y qué más haces? No, y cuando llegan los neumáticos, acomodo el depósito. Entonces tengo que bajarlos del camión, subir una escalera, subirlos en altura y ponerlos donde corresponde. ¿Y qué más haces? No, y cada tanto, si hay algún problema, tengo que agarrar una moladora y cortar los espárragos porque se clavaron en neumáticos. No es normal, pero lo hago. ¿Ven cómo aparecieron un montón de riesgos haciendo esas preguntas? Entonces, esto los va a ayudar en el trabajo, porque muchas veces tenemos procedimientos que le decimos ese procedimiento de la tarea limpia, pero hay un montón de tareas no habituales que es donde se dan los accidentes. Y otra cosa importante, para muchas tareas hay procedimientos que se le dicen setup, que es la puesta a punto. La persona tiene que trabaja con una máquina y tiene que hacer lo que se llama un cambio de medida para producir otro producto. Eso se llama todo el setup. Ahí
abre la máquina, saca las protecciones, mete la mano adentro, cambia un tipo de pegamento por otro, tiene que cambiar un cabezal, tiene que sacar piezas calientes de la máquina y poner otras piezas de corte, o se rompe y tiene que él hacer el cambio del herramental o las medidas o reparar la máquina. Entonces ahí va a haber un montón de riesgos que muchas veces se nos escapan si nada más me dice, no, yo opero esta máquina y hago todo el día, aprieto el botón. ¿Y qué más haces? No, bueno, y cuando cambiamos el producto, desarmo toda la máquina y la vuelvo a armar. ¿Y qué más haces? No, y además hago la limpieza de la máquina, una preventiva, en la cual me subo arriba de la máquina a 3 metros de altura para limpiar todos los motores. Ah, ¿y de dónde te atás? No me ato, no hay nada. Y bueno, yo tengo riesgo de caída en altura entonces. ¿Entienden un poco cuál es la idea de todo esto? Vuelvo a lo mismo, no pongamos datos de la empresa o la persona, no me interesan nombres y apellidos, no me interesan nombres de las empresas, hay información que es confidencial, así que queda ahí. Y acuérdense de poner la bibliografía de donde sacaron y si usaron el chat, pongan lo que usaron el chat. Yo no tengo, vuelvo con esto, no tengo problema porque hoy está en nuestra vida, yo lo uso habitualmente en el trabajo todos los días para consultas, para resúmenes de procedimiento, cargo fotos y le digo analizalo o cómo explicarías más simple porque a veces me enrosco en las palabras, entonces utilicen la tecnología, aprovechenla. ¿Está? Sí, buenísimo. Yo tengo una consulta, profesor. Haga, haga. Entiendo que nosotros le mandamos 5 puestos de trabajo y usted no elige uno de esos 5 puestos, ¿no? Exactamente, la ruleta rusa Ah, ok. es. Yo lo que voy a Perfecto. hacer es el 1 de abril, o sea, el feriado, no, el feriado es el 2. El Ahí está, feriado del 2. el 2. Bueno, entre el 1 y el 2 de abril, yo les voy a mandar un mail y voy a cargar en el campus un Excel, donde el nombre de cada uno va a figurar con qué puesto tiene que hacer. Lo mío va a ser una ruleta rusa, porque hay puestos que no voy a ni conocer ni entender, entonces voy a elegir el que más me guste, y algunos los voy a entender y voy a elegir esos por una cuestión de que voy a querer algún desafío o algo como para cuando entre en el trabajo. Pero la idea es que tengan 5 opciones, porque si me traen una sola, se les facilita el camino y me gusta como que vayan pensando, porque siempre hay alguno que se apuró y quiere empezar a adelantar las cosas y dice, bueno, propongo estos 5 puestos, ya me pongo a ver los riesgos para ganar tiempo, a analizar un poco. Y después, bueno, el que toca, toca. ¿Está? Perfecto. Hay gente que... Yo le Dime, puedo pedir si puede volver a mandar el link del form. está en el Pas- campus. Sí, pasa que todavía yo tengo un problema que no me cargaron el campus y sé que tienen un problema y todavía no me contestaron y tampoco quiero No, no, estar hasta el 25 no, para espera, mandarlo. espera, ya. Ya te lo cargo acá como mensaje. O el link por acá y yo lo copio, no hay problema. Voy a hacer eso, pero espera que corra esto. Ahí está. Yo uso mucho el Forms, chicos. Esto es infidencia mía, pero yo uso mucho en las fábricas el Forms. Tengo los permisos de trabajo por Forms en la fábrica con código QR, exámenes de los cursos para que me queden digital, planillas de revisión de elementos de emergencia. Uso mucho esto porque me facilita a mí la vida. Así que úsenlo porque los va a ayudar. A ver cómo andamos. Listo. Ahí lo tiene. Muchas gracias. No, por favor. Mejor pedirlo ahora. Si no, igual tienen el grupo de WhatsApp, chicos. Más que en únanse al grupo de WhatsApp y pídanme ahí las cosas si necesitan algo. Bueno, arrancamos, como quien dice. Clase 2. Tema fuera de agenda de Elías, pero bueno, es un tema que es indispensable y no sé qué tanto lo aprendieron. Esto se podría llegar a ver a veces en seguridad 2 o seguridad 3 y a veces no. La primera pregunta que le hago a todos. ¿Saben lo que es Lototo? No, No, Lototo, ¿no? No. Bueno, no, el Lototo, loto sí sé Loto, qué es, pero bien, o Lototo no. bien. el Empecemos a trabajo de expandir. Loto. Leo, mi letra es horrible. Teo, Teo. El loto es lo que conocemos la mayoría, que es lockout, trade out, tag out, que es bloqueo y etiquetado. Hoy el mundo está hablando de lototo, no de loto. ¿Por qué es lockout? O sea, bloquear para que no pueda ser activado.
Creo que nos quedan 10 minutitos y ahí cortamos y nos volvemos a juntar. Lockout, tag out, identificar, corte, identificación, tarjetear, le decimos a veces. Y try out es probar, porque a veces pongo un candado, pongo una tarjeta y el equipo está vivo todavía porque tiene batería para energía residual, tiene doble alimentación eléctrica, tiene una energía residual de aire. Entonces, cuando yo aprieto un botón, la máquina se mueve, está viva. Entonces, hoy se está tendiendo a hablar de lototo, no de loto. Estamos expandiendo esto. Entonces, expandan un poco, aprendan de lototo, que va a ser la forma, me parece que va a sumar un poquito. Bien, Profe, disculpa, no dime, entendí nada. no entendiste nada. No. Cuando vos vas a operar una Profe, máquina, yo voy a hacer un ejemplo simple, a ver si de lo que es loto o lototo. Estamos en casa, tenemos que arreglar un enchufe. Me voy al ejemplo más simple que es el que uso habitualmente. Bajo la térmica, desarmo la caja eléctrica porque corté la luz, desarmo el enchufe y quiero fijarme a ver si hay un problema en los cables. Entonces subo la térmica, voy con el buscapolos o con un detector y me pongo a ver si hay tensión o no hay tensión en los cables. Cuando estoy haciendo esto, digo, bueno, acá está el problema, vuelvo a bajar la térmica, vuelvo al enchufe y me pongo a trabajar. Y en esa alguien que está en casa, que sabe dónde están las térmicas, va y me sube la térmica y me mata. Así fue un accidente mortal que pasó en una planta, con un cambio de enchufe. ¿Qué pasó? La persona cortó la luz, pero no puso nada para impedir que esta luz, que alguien subiera la térmica. Ese es el primer lo. Lockout, bloqueo. Yo puedo poner un bloqueo, pero tengo que saber quién está trabajando. Entonces se pone una tarjeta. Entonces pongo el tag out, que es identificar quién me está metiendo mano ahí. Está Matías trabajando. Y después viene la tercera etapa, que es el try out, que es el probar. Yo corté la luz, voy al enchufe, apoyo el buscapolo y tiene tensión. ¿Qué pasó ahí? Tiene una alimentación secundaria. Yo en mi casa tengo dos enchufes invertidos en la casa. Tengo en la instalación de luces, tengo una ficha eléctrica que si corto todos los enchufes, porque tengo toda una línea de enchufes, ese enchufe sigue andando. ¿Por qué? Porque si tengo que arreglar algo y necesito enchufar una máquina y bajé todos los enchufes, no puedo enchufarla para arreglar el problema que tengo en la línea de enchufes. Y en la línea de enchufes tengo una lámpara puesta, cuestión de que si tengo que arreglar lo otro, puedo prender una luz para alimentar la casa, porque ya en veladores y todo eso no tenemos, ahora el celular nos ayuda. ¿Entienden un poco lo que es? Sí, profe, está relacionado, perdón, en seguridad en maquinarias y eléctrica, me acuerdo Esa, que habíamos visto bien. los 5 pasos del Bueno, proceso. los 5 pasos, normalmente lo vemos muy eléctrico todo esto. Acá, ¿qué pasa? Cuando hablamos de energías, no hablamos de electricidad. Y las energías son muchas. Hay energía eléctrica, energía química, una cañería que se activa y sale producto químico que puede ser ácido. Energía cinética, donde una máquina tiene movimiento residual por acumulación de aire, entonces yo corto todo, toqué un sensor y la máquina se mueve de repente, más allá de que no tenga electricidad porque descomprimió una válvula. Energías térmicas, calor. Una caldera sigue caliente aunque yo corte la alimentación de gas durante un montón de tiempo y hay presión adentro. Entonces esta norma aplica a todo. El lototo aplica a todo tipo de energía, no solamente a la electricidad. Es más fácil explicarlo en electricidad, pero muchos accidentes se dan por otras cosas. Corro puede esto. aplicar también a un ejemplo de una construcción, por ejemplo, no sé, alguien que se sube un techo y otra persona le baja la escalera o le... No, no, no porque eso ya ahí es una cuestión, pasa, por lástima esto que decís pasa, pero no hay forma de bloquear esa escalera para que no te la bajen. Pero en una Claro, obra puede ser que te muevan el ascensor en un edificio, te mueven el ascensor de piso y vos abrís la puerta, se abre la puerta y entrás como si estuviera el ascensor y seguís de largo, porque nadie ok. bloqueó el sistema de puertas. Queda ahí un poquito
¿Más Claro, claro? es más a la energía que a lo físico, digamos. Exactamente, justamente es a las energías, a toda la familia de energías. Bien, ¿por qué digo esto? Porque vamos a ver seguridad en máquinas. Entonces, como vamos a hablar de seguridad en máquinas, vamos a hablar de dispositivos en seguridad. Y algo que me gustaría que se lleven de esto del lototo, que es algo que van a llegar a una fábrica y dicen, hay que aplicar lototo. Siempre, si hay que hacer algo en una máquina, hay que bloquear todo, todas las energías y que no ande. A veces no se puede aplicar, porque si yo necesito que la máquina se mueva para ver dónde está la falla, el de mantenimiento necesita la máquina viva, porque necesita que se mueva. Entonces, si corta la corriente, saca el aire, saca todo, ¿cómo va a ver dónde está la falla? Entonces el término lototo no aplica siempre, sobre todo cuando son tareas de mantenimiento. Lo que pasa es que tiene que haber un cuidado sobre lo que queda vivo, saber que la máquina está viva en esa situación. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a repasar un poco igual de la resolución 18, ¿se acuerdan que hablé la semana pasada, que es la de etiquetado de PP? Después vamos a hablar de las normativas internacional en lo que es seguridad en máquinas. Vamos a repasar las normas nacional, la 19587, el 351. Vamos a hablar los niveles de normas para máquinas, que son niveles A, B y C. Estamos hablando de normas ISO, que son como si fueran las IRAM a nivel internacional. Vamos a hablar de tipos de dispositivos, vamos a hablar de sistemas de seguridad y setup para lo que son prensas, pero aplican muchísimas cosas, entonces quiero que lo vean. Y vamos a hablar de lo que se llama el cálculo de nivel de riesgo y sistemas de seguridad, que es en base a una ISO en particular. Esperen que intento hacer que esto se vaya, como de costumbre me cuesta horrores. Ahí está, ahora sí. Nos quedan 3 minutitos, cuando se corte volvemos a entrar. ¿Cuáles son los estándares a nivel mundial en seguridad? Tenemos las normas OSHA americanas. Tenemos las normas NOM mexicanas, tenemos las directivas europeas de seguridad en máquinas, tenemos en Brasil lo más cercano que hay bien escrito en seguridad en máquinas, lo que se llama la NR12, que son estándares mundiales. En Argentina muchas veces o tomamos normas ISO o si la empresa es un poquito más latinoamericana, a veces tomamos la NR12, que es una copia de la norma ISO 12100, que es la de seguridad en máquinas. A nivel de estándares a nivel mundial tenemos la SANSI en Estados Unidos, la ISO, que es la que más nos vamos a meter, la CENELEC europea, norma internacional o la Comisión Internacional de Electrotécnica, y después normas japonesas o el Instituto de Automación, que si no me equivoco este es alemán, si no me falla la memoria. ¿Qué significa esto? Hay muchas normas dando vuelta. ¿Cuál vamos a tener que cumplir? La que nos diga la empresa o la que diga la legislación argentina. ¿Qué problema tenemos? La legislación argentina no dice nada. Entonces, lo único que dice la legislación es la máquina debe ser segura. Punto. Se acabó la discusión. Y es un problema para nosotros porque ¿cómo garantizamos esta seguridad eligiendo alguna norma? Hoy Coca-Cola pide normas ISO, algunas empresas con capitales brasileros piden la NR12, otras piden OSHA, que son muy parecidas. Entonces vamos a tener que hacer la que nos tomen. Lo ideal sería tomar la ISO por una cuestión de un estándar internacional. ¿Qué dice nuestra ley, la ley argentina? En su artículo octavo de la 19587, todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida e integridad de los trabajadores, especialmente lo relativo a colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de máquinas. 1972 decía que las máquinas tienen que tener protecciones y resguardos y de todo género de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje. Y ahí estamos al horno. ¿Cuál es la mejor técnica? Alguna norma internacional, la última versión de esa norma internacional, porque es la mejor técnica. Es indiscutible. Yo no puedo decirle, no, usé la norma de hace 10 años, pero si la norma cambió el año pasado, la mejor técnica es la última. Un buen perito, un buen abogado, te podría decir, demostrame cómo analizaste en base a la mejor técnica, pero no, bueno, pero yo usé una evaluación de riesgo. Sí, sí, pero la mejor técnica es una norma internacional. Dime, Erika. Abran micrófono, chicos, directamente, ni se preocupen en Ah, levantar la mano. bueno, hola, No, así profe. te facilito Eh, porque a veces me distraigo. dale. Sí, ¿y cómo nos enteramos cada vez que esa norma va Ah, actualizándose? redes sociales. Y se los dejo, salgamos y volvamos a entrar, pero ¿cómo nos enteramos? Redes sociales, seguir los estándares, las normas y el mundo. Porque como no es argentino, no hay nada, no hay boletín oficial que nos ayude. Dale, salimos y entramos. Ok. Así nos deja.
Suspendo reunión.